Vámonos a este especial de Furgón Postal, donde podemos ver cómo era la Ruta de la Plata. ¿Qué ha cambiado en la Renfe? ¿Cómo era la Renfe de antes y cómo era la Renfe de ahora? La Renfe de antes, lo que consistía, era que toda población española, todo pueblo, todo municipio, tuviera al menos un tren. Un servicio de viajeros, un servicio de mercancías. Es verdad que no era ni lo más rápido ni lo mejor, pero al menos se podía ir a cualquier parte de España en tren. Este es el mítico tren, el TER Ruta de la Plata, Sevilla-Gijón, a su paso por Palazuelo-Empalme. Como podéis ver, iba en doble composición, ya que en temporada alta iba en doble, y tenía una enorme ocupación. ¿Os acordáis de la mentira aquella que nos decían que era una línea altamente deficitaria? Estas líneas eran altamente deficitarias por su mal mantenimiento. No porque los trenes fueran vacíos, todo lo contrario, iban llenos muchos de ellos. Otra imagen de Palazuelo-Empalme donde podemos ver a una locomotora de la serie 308 dando remolque a un ferrobús que se había quedado tirado en alguna vía. Como podemos ver, era una época donde los ferrobuses tenían bastantes averías. Siempre Renfe ha tenido escasez de material por mala planificación. O faltaban los trenes, o iban al límite de la sobreexplotación y tenían problemas de todo tipo. Tanto los ferrobuses como los TER tenían sus problemas. Pero esto es lo que ha cambiado de la Renfe de antes y de la Renfe de ahora. Había trenes que podían ir a cualquier parte de España. Incluso cuando la Ruta de la Plata fue cerrada, a finales, el 1 de enero de 1985 a viajeros, el mercancía siguió funcionando. Y entre el 85 y el 91-92 llegó a tener más transportes de mercancías que antes de 1985, porque hubo como un pequeño relance de la Ruta de la Plata en la segunda mitad de los años 80 para mercancías. De hecho, el cierre era solo para viajeros. Para mercancías, la línea no solamente siguió funcionando, sino que además tuvo un auge. Estos trenes, como el que estamos viendo aquí, desaparecieron porque la calidad de la vía era muy mala y se provocaron descarrilamientos. Y Renfe, en vez de invertir, o el gobierno, en vez de invertir en estas líneas, decidió eliminarlas. Como podemos ver, el problema nunca fue la falta de rentabilidad, sino la falta de mantenimiento y el olvido más absoluto. Así era Plasencia, a finales de los años 60, donde podemos ver la cantidad, el buen ambiente ferroviario que había por entonces. No solamente la Ruta de la Plata, la red secundaria española tuvo que ser cerrada en su totalidad por la nula inversión que se realizó en ella. Si la red secundaria hubiera sido remodelada y hubiera tenido el mantenimiento adecuado y las mejoras adecuadas, no se hubieran cerrado nunca. Magnífica imagen de uno de los trenes ómnibus. Este es el ómnibus Palazuelo-Salamanca. Luego había otro de Salamanca-Palazuelo-Empalme, que solía hacerse también con material ómnibus o también con un ferrobús. La Renfe de aquella época, de antes de 1985, no buscaba la rentabilidad. Lo que buscaba era garantizar el servicio público tanto de viajeros como de mercancías. Y el cierre de líneas fue catastrófico, ya que el cierre de líneas lo que hizo fue matar al enfermo en vez de curar. Uno de aquellos trenes furtivos del año 1992, donde podemos ver a una locomotora de la serie 333 pasando por Hervás. En aquella época, las 333 color taxi daban tracción a trenes siderúrgicos que iban
desde la zona de Asturias a Jerez de los Caballeros. Un descarrilamiento en Béjar hizo que la Renfe, en aquella época no existía DIF todavía, cerrara definitivamente el servicio de estos trenes de mercancías. Como podemos ver, la Ruta de la Plata siempre fue una gran alternativa transversal. Magnífica imagen de Ángel Bonilla Jiménez, donde podemos ver precisamente uno de estos trenes siderúrgicos, esta vez con una 333 en color verde, donde podemos ver uno de estos trenes siderúrgicos, bobineros, que tan solo iban a 60 kilómetros por hora. Y la locomotora, además del maquinista, de la pareja de maquinistas, tenía que llevar operarios para parar el tren en los pasos a nivel y avisar a los conductores de que por ahí pasaba un tren. Es curioso, ¿no? Pero así fue. Como podemos ver, siempre hubo potencial de mercancías en la Ruta de la Plata y tristemente este ferrocarril, como muchos otros en la historia de España, se eliminaron por falta de inversión, porque no se quiso invertir en ellos. Porque trenes, potencial de viajeros y de mercancías, sí que había. Antes teníamos trenes, como podéis ver, en el oeste español. Y ahora tenemos 4 cochinos trenes. Y a lo mejor nos convierten en vía verde como a los sorianos, porque no tienen vergüenza los que gobiernan. 31, bueno, 31 no. Diciembre de 1984, uno de los últimos días en Nervás, donde podemos ver el tren Cáceres-Bilbao. Se le llamaba el Icurriña en aquella época. A veces también este tren en temporada alta salía y llegaba a Badajoz. ¿Os imagináis que la Ruta de la Plata, con una renovación de vía, con el mantenimiento adecuado, podría haber mantenido estos trenes de tipo transversal sin tener que pasar por Madrid? Y podrían haber funcionado muy bien. De hecho, los autobuses que hacen estos trazados hoy en día van llenos de gente. La mala fe y la inquina de los gobiernos socialistas, porque fueron socialistas los que cerraron estas líneas, porque en otras épocas no se hubieran cerrado, porque los socialistas en 1984 cambiaron la Renfe y su manera de gestionarse para acabar con el servicio público, y tener esta tónica que hemos visto en las últimas décadas, que ha sido nefasta para la mayoría de España. Aquí podemos ver cómo era de largo el tren rápido, lo que luego se llamarían los trenes diurnos, el mítico tren rápido Cáceres-Bilbao, que iba bastante largo y luego se acoplaba a la Iberia Expreso al llegar a Salamanca. Una época, hasta 1985, donde se podía ir en tren a cualquier parte de España y había relaciones directas. Hoy en día, la Renfe abusa muchísimo de los transbordos en muchas estaciones, cuando habría que mantener al máximo las relaciones directas que había en aquella época, donde tú podías montarte en un tren en cualquier parte, en cualquier capital y provincia española, e ir sin transbordos a ningún sitio. Más imágenes de la Ruta de la Plata. Lo que tuvimos, una imagen de Béjar y lo que es. Vamos a ver qué nos cuenta el chat. Veo aquí mucha... Y se me está acabando la batería del portátil y voy a leer los comentarios más interesantes. El Iberia vuelta inmediata, sí señor. Menos dinero para alta velocidad y más para vía convencional. Fantásticas imágenes y muy buenos recuerdos. Ni San Asensio, ni Cenicero, ni Fuenmayor tienen parada en La Rioja y son pueblos con bastantes habitantes. Y son cada vez más los que tristemente están en esta situación.
Efectivamente se podía viajar y había muchos más servicios y horarios. ¿Cómo han quitado en 30 años trenes por la línea de Logroño a Miranda? Eso ha sido terrorífico. Me habláis también la entrevista que le ha hecho Juan Soto Ibars a Pablo Aro, donde cuenta esta situación y además cómo nos engañan. Porque, bueno, buenas noches, hijo. Eso es mi tierra. La portada es Palazuelo en Palme. Fantástico. Muchísimas gracias, pero me tengo que ir. La próxima vez me voy a traer el cargador del ordenador portátil para alargar más el directo, aunque creo que llevamos más de una hora, que ya es bastante tiempo. Un caballero tiene que ir a cenar y por lo tanto os quiero dar las gracias a todos. Ya sabéis, suscribiros, dar like, comentad, compartir y ese tipo de cosas que son muy buenas para el algoritmo de YouTube. Muchas gracias a la gente del chat y gracias a todos ustedes por haber seguido este podcast trenero en directo. Hasta el próximo video.